Ahí empezó a hacer ya la pieza. He tenido que retocar un poco la altura del Z porque he estado haciendo limpieza, modificando y fijando la mesa. Los tacos que tengo de silicona es para evitar que haga más ruido y vibraciones en la misma caja, que es una caja fina, y bueno, pues es evitar eso. Ahí veis cómo he empezado a hacer las piezas. El tubo va por aquí y ahí podéis ver ahora mismo el extrusor en funcionamiento. Debido a que son piezas muy pequeñas, pues no funciona muy despacito. Y vais viendo cómo va tirando el filamento. El que vaya a saltos, eso depende del tornillo del extrusor. No es un sistema que va totalmente suelto, que es lo he hecho adrede para evitar que se me enrede el filamento. O sea, prefiero que vaya, no va tenso, o sea, el filamento no es que esté tenso, simplemente que no lo deja girar loco el rollo de filamento, para evitar que dos vueltas se me suelten y me hagan un nudo aquí. Algo muy importante que yo recomiendo a todos, y lo recalco eso porque es a partir de este momento, es cuando yo he dejado de tener problemas de que se me atrancara el fusor y que tuviera problemas de que se fallaba el filamento y tal, es haceros un pequeño filtro. A ver si lo veis. Eso es un pequeño filtro, eso es una pieza plástica, en el medio lleva una esponjita y simplemente hace que a la entrada del extrusor nos limpia todo el posible polvo, suciedad que puede haber, que os puedo asegurar que, aunque no creáis, agarra bastante suciedad, para que no nos entre hasta la parte de abajo del fusor, porque ese polvo que entra abajo poco a poco va quemándose, va haciendo escoria dentro y al final nos provoca que se atranque, que es lo que ya me pasaba antes. Cada 2-3 impresiones grandes que tenía que hacer, tenía que desarmar todo y limpiarlo, y es un poco engorroso, no es difícil, pero sí trabajoso. Y bueno, desde que he puesto este filtro, pues no he vuelto a tener ese problema. Simplemente veréis cómo no hace la retracción, pues va un poquito para atrás y vuelve. El filamento pasa totalmente libre, o sea, tiene que agarrarse una esponja suave, que no sea muy fuerte, que el filamento pueda pasar perfectamente, para evitar que haga algún atranque. Y bueno, pues no tiene más misterio. La pieza se está fabricando ahí, como dije en otro vídeo, es la que hace un robot. Y bueno, pues tardará seguramente 1 hora. Eso ya depende de los parámetros que le deis, eso es otro tema, el poner los parámetros apropiados. Pero en sí la máquina, lo que hace este sistema, que es por lo que lo estoy recomendando, es que sí, ocupa su sitio, porque tenéis que hacer una caja que sea un poco más del máximo de recorrido de la cama del EGI de fondo, que es bastante, o sea, suele ser bastante en una prusa. Y luego la altura que pueda subirle el eje Z, más la altura que tengáis de motor o de cualquier pieza que tengáis extra aquí, para que no golpee la parte de arriba. Por lo demás, es una caja que tiene sus ventajas. La primera ventaja es que te guarda la temperatura, y os pongo un ejemplo. Yo esta pieza que vais a ver, a ver que se me cae, que es muy grande. Solo hablamos de la cabeza, ¿no? El soporte es una tontería, no es nada, es solo la barra. Pero esta cabeza de dinosaurio, solo esta mitad, me era imposible hacerla con la prusa abierta. Esta pieza la hace así, en el programa de Thingiverse la hace así. Pues me era imposible porque debido a los cambios de temperatura que tenía desde que empezaba a hacer la parte de abajo hasta la parte de arriba, que con esta resolución a mí me tardaba 12 horas. Pues en esas 12 horas siempre le salían rajas, se empezaba a despegar de la base por los cambios de temperatura desde que empieza hasta que acaba. Con este sistema lo que hago es esa misma pieza, empezar a hacerla, no abro para nada la impresora para que no haya corrientes, no haya cambios de temperatura. La caja por dentro coge una temperatura de 40-45 grados fijo y la máquina trabaja perfectamente. Los motores, aunque estén a una temperatura más alta que lo normal, están trabajando perfectamente, no se saltan pasos, no hacen problemas, no hacen ninguna historia. La electrónica, al estar alejada externamente, o sea, está en otro habitáculo, con un ventilador constantemente dándole aire, no sufre para nada de la temperatura interna.
Y bueno, pues consigo que esa pieza me salga la primera sin ningún problema, sin ninguna raja, absolutamente sin ninguna raja, que no se me despegue de la mesa y que salga perfecta. Vamos a ver, no he conseguido esa perfección hasta que no he cerrado la impresora. O sea, la misma impresora sin tocar nada, simplemente cerrándola y sin cerrarla, es la diferencia que he notado. Esa es la primera. La segunda, evidentemente un poco menos de ruido. No es una gran diferencia, tampoco hacía demasiado ruido la máquina, pero un poco menos de ruido porque no soy el ventilador interno del fusor y bueno, ciertos ruidos a menor. La tercera ventaja es que ciertos plásticos, en mi caso, no huele demasiado al ABS, pero hay gente que le huele demasiado al ABS. Al estar prácticamente cerrada la máquina, no huele tanto la habitación. Eso sí, cuando abres la máquina, la puerta, todo ese olor que hay no es muy sano, tampoco, también hay que decirlo, está dentro, o sea, no sale tanto fuera. Y bueno, pues esas son las ventajas y desventajas que puede tener. Desventajas, el tamaño que ocupa, o sea, hay cajas similares por internet, pero no sé si os han explicado exactamente todo lo que estoy diciendo aquí de las ventajas y desventajas. Si alguien tiene alguna duda más, pues bueno, no dudes en comentarlo en mi vídeo. Muchas gracias por verme.